La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una afección crónico-degenerativa que se presenta principalmente en adultos mayores de 45 años. Se caracteriza por la obstrucción persistente del flujo de aire en los pulmones y representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en esta población. Desde una perspectiva anatómica, esta afecta a diversas estructuras del sistema respiratorio. Además, esta condición es acompañada por una producción excesiva de moco y la exposición a partículas o gases nocivos que agravan la obstrucción. Por otro lado, los alvéolos, que son pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio de gases, pueden perder su elasticidad debido a la destrucción de sus paredes, un proceso conocido como enfisema, lo que compromete la oxigenación de la sangre y la eliminación. POC, una perspectiva histoanatómica de la enfermedad pulmonar. Los pulmones son los órganos vitales que permiten la respiración libremente. Su principal función es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en estrecho contacto con la sangre venosa de los capilares pulmonares. Estos son ligeros, suaves y esponjosos, ocupando completamente la cavidad de los pulmones. Dentro de esto nosotros encontramos lo que sería su composición anatómica, su lóbulo superior, pulmón derecho, lóbulo medio, cisura horizontal, cisura oblicua, lóbulo superior, pulmón izquierdo, escotadura cardíaca, cisura oblicua, lóbulo inferior y el lóbulo de la língula. Las pleuras. Estas cavidades están revestidas por una membrana pleural que se divide en una pleura parietal y en una pleura visceral. Esta se encarga de cubrir íntimamente al pulmón y se adhiere a todas las superficies. Esta se continúa con lo que es la pleura parietal en el hilio del pulmón, por donde entran y salen estructuras como bronquios y vasos pulmonares. Además, esta pleura parietal va a ser mucho más gruesa y consta con tres porciones. La costal, porción costal, mediastínica. Nosotros vamos a encontrar lo que es cada pulmón consta de lo que es un borde anterior, un borde inferior, borde posterior y su vértice pulmonar que está ubicado en el extremo superior, siendo rombo ascendiendo por encima de la primera costilla hacia el interior del cuello. Asimismo, lo que es una base en la superficie inferior cóncava descansando sobre la cúpula homolateral del diafragma. Los pulmones se dividen en lóbulos derechos que son superior, medio e inferior. Asimismo, lo que son los lóbulos del pulmón izquierdo, superior e inferior, que se presentan a su vez una hendidura fruto de la desviación del vértice del corazón. Que encontramos de color rosado el apical, 2 el posterior y 3 el anterior. Los lóbulos medios que se refieren al 4 y 5, que es el lateral y el medial. Y dentro de lo que es el lóbulo inferior, que hace referencia al basal superior, basal medio, basal anterior, basal lateral y basal posterior. En cuanto a lo que es el lóbulo superior, encontramos lo que es ápico posterior dentro del número 1, 2 y el 3, que es el anterior. Número 4, lingular superior y lingular inferior con sus respectivas coloraciones. Lóbulo inferior, basal superior, basal lateral y basal posterior, asimismo de color rojo y de mayor tamaño, lo que sería el lóbulo basal. Por otro lado, el hilio pulmonar. Esta es una zona anatómica mediastínica de cada pulmón, siendo la continuidad entre las hojas parietal y visceral de la pleura manguitopleural, que forman la raíz del pulmón, que incluyen estructuras que entran y salen de este. Como se puede observar en esa imagen, tenemos lo que sería el lóbulo superior izquierdo, lóbulo superior inferior y la vena segmentaria basal, vena segmentaria superior izquierda, asimismo como su arteria pulmonar izquierda. El árbol bronquial. El árbol bronquial tenemos lo que es una estructura mucho más ancha y corta y sigue una trayectoria más vertical hacia el hilio pulmonar, mientras que el bronquio principal izquierdo se dirige hacia el hilio pulmonar
en dirección inferolateral pasando por debajo del arco de la aorta y situado anterior al esófago y la aorta torácica. Dentro de los pulmones, las ramificaciones bronquiales se dividen de manera continua para formar el árbol traqueobronquial, siendo para integración de la raíz de cada pulmón junto con las ramas de la arteria pulmonar y sus venas. Estos segmentos de forma piramidal, con vértices hacia la raíz del pulmón y bases hacia la superficie pleural, están separados por tabiques de tejido conectivo y son abastecidos de manera independiente por un bronquio segmentario y una rama terciaria de la arteria pulmonar, nombrándose según el bronquio segmentario correspondiente, como se puede observar. Aquí encontramos lo que sería la tráquea. Su tráquea, con lo que sería su parte anatómica de la carina, se divide en un bronquio principal. Luego tenemos lo que son los bronquios lobales o secundarios, tenemos los bronquios segmentarios o terciarios. Inferiormente tenemos los bronquiolos, sus bronquiolos terminales, el cual todo esto corresponde a la zona conductora. Inferiormente tenemos la zona respiratoria, que es el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sus. Superiormente tenemos la zona respiratoria, que es el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sus alveolos. El alveolo, como lo podemos observar aquí, está a cargo de lo que es el intercambio de O2 y CO2 para un buen correcto funcionamiento de... Histología del pulmón. Los pulmones consisten en el parénquima pulmonar, las ramificaciones del árbol bronquial y las arterias y venas pulmonares. Los pulmones se dividen a su vez en distintas secciones, en los bronquios principales, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, y constan de una capa de mucosa con epitelio respiratorio ciliado, células caliciformes y glándulas bronquiales, así como una capa fibro-músculo-cartilaginosa y una capa adventicia. Tenemos a los bronquiolos, que se hacen cada vez más pequeños hasta convertirse en los bronquiolos terminales, que ya no contienen cartílago, ni glándulas, ni células caliciformes. Las estructuras previas solamente sirven para conducir el aire, y el intercambio de gases solo comienza en los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios tienen una pared hueca en la que se localizan los alvéolos, ideal para intercambio de gases. Los alvéolos están compuestos por una sola capa de epitelio alveolar, formada por neumocitos tipo 1, y están próximos a las redes capilares y los neumocitos tipo 2. También se encuentran esporádicamente en el epitelio alveolar, en donde secretan surfactante que reduce la tensión superficial de los alvéolos, ayudando así a prevenir que el pulmón se colapse. Tenemos aquí algunas imágenes histológicas que tenemos en la figura 1, la arteria pulmonar, en la 2, la vena pulmonar, en la 3, el bronquiolo pulmonar. En la figura 4 tenemos el bronquiolo respiratorio. En la figura 6, el conducto pulmonar. En la figura 6, el saco pulmonar. El 7, el alvéolo pulmonar. Y el 8, el tabique interalveolar. Otras estructuras tenemos los macrófagos alveolares, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Aquí podemos ver dos imágenes generales de todas las estructuras mencionadas, como los neumocitos tipo 2, el saco alveolar. Aquí tenemos el bronquiolo respiratorio, el terminal, los vasos sanguíneos y los alvéolos. Por aquí encontramos el epitelio cúbico simple ciliado, que son de los bronquiolos. En el contexto de los dos fenotipos más comunes del EPOC se describen la bronquitis obstructiva crónica y el enfisema. La bronquitis crónica se define como una patología de las vías respiratorias finas, que incluyen estrechez de los bronquiolos finos, en adición de la existencia de tos productiva crónica sin una causa establecida, y esputo en la mayor parte de los días, con una media de menos de 3 meses al año a lo largo de 2 o más años sucesivos.
La obstrucción del flujo aéreo tiene lugar por el nivel de reducción y la hipertrofia que sufre el músculo liso, además por la evidente fibrosis en los bronquiolos respiratorios y la poca o nula presión elástica de regresión. La patología. Las características morfológicas principales se basan en el incremento de la secreción mucosa de los bronquios. Existen dos tipos de células que revisten las glándulas mucosas: las células mucosas pálidas, que son de gran número, y las células serosas, que van a ser más basófilas y con gránulos. Los cambios anatómicos que encontramos en la bronquitis crónica se fundamentan en la presencia de hiperplasia e hipertrofia en las células mucosas, provocando el incremento de tamaño en comparación a las células serosas. Así, los acinos y las glándulas individuales sufren estos efectos. El enfisema alveolar se caracteriza por la presencia de espacios aéreos distales que aumentan su tamaño de forma normal, ocasionando desintegración y pérdida de la distensibilidad de los conductos alveolares. En el contexto del enfisema, se sufre de una ruptura de la membrana alveolar. El alveolo no está solo ahí aislado por un pulmón, son muchísimos alveolos pegados entre sí, todos con sus membranas alveolares. Entonces, un alveolo se queda pegado al otro, y si se rompe la membrana alveolar, entonces estos dos alveolos se quedan comunicados en uno solo, que serían un gran alveolo. De esta manera, si lo vamos a extrapolar esto a todo el pulmón, un pulmón que está lleno de alveolos pequeños, van a estar con alveolos muy grandes. Esto es el enfisema pulmonar y se presenta de diversas maneras. Se presenta como enfisema centrolobulillar y el panlobulillar. Aquí podemos ver el enfisema normal. El centrolobulillar o centroacinar es un lobulillo pulmonar secundario. Esta es la porción anatomo-funcional más pequeña del pulmón y es la porción más pequeña del mismo. Se rodea de tabiques de tejido conectivo, que son estos que podemos identificar aquí, y su configuración es poliédrica. En el centro de los lobulillos pulmonares secundarios va a llegar el bronquiolo terminal y se abren estos sacos alveolares y las venas con los conductos linfáticos. Están aquí en la periferia y se abre también en los sacos. Ese es el lobulillo pulmonar secundario. Así sabemos cómo se produce el enfisema dependiendo de la causa. Por ejemplo, en el enfisema panlobulillar se produce a lo largo de todo el pulmón en forma difusa entre el lobulillo pulmonar secundario, mientras que en el enfisema centrolobulillar el enfisema se produce en los sacos alveolares que están en el centro del lobulillo secundario. Ya, el que ocurre por tabaquismos es principalmente el centrolobulillar, mientras que él se produce en pacientes que tienen EPOC por enfermedades genéticas como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que se presenta más como un enfisema panlobulillar. El enfisema centrolobulillar se considera el más común. En la mayoría de los casos, como mencionábamos, era que se relacionaba con los tabaquismos y distintas manifestaciones clínicas. Entonces, este se presenta por la destrucción que tiene lugar en el grupo de bronquiolos terminales que están cerca del extremo del árbol bronquiolar, en una región central correspondiente al lobulillo pulmonar. Este se considera como la porción de menos tamaño del pulmón adherida a la pared, incluyendo diversos acinos. Aquí podemos observar la placa histológica y esta una vista un poco más macroscópica. El enfisema paracinoso. Los acinos se encuentran afectados en la mayor parte de su extensión. Existe una destrucción en la pared alveolar que se dirige desde el centro hasta la periferia de su acino. La pérdida de la pared alveolar se evidencia en la comparación de los distintos cortes histológicos del pulmón saludable y del afectado, por la deficiencia de alfa-1-AT. En una etapa terminal, el enfisema pulmonar solo deja una estructura en forma reticular del tejido de sostén, el cual se nos indica en la literatura que se puede asemejar al pulmón con un algodón de azúcar. Y aquí una vista más macroscópica. Por último, el enfisema localizado, en el cual se representa por la destrucción de los alveolos y permite la formación de un enfisema en solo uno o en unas pocas zonas.
La extensión restante del pulmón es normal. La lesión comúnmente se sitúa en el ápice del lóbulo superior en la zona subpleural. No obstante, la podemos encontrar en cualquier otra ubicación. El crecimiento del enfisema localizado es capaz de producir una zona amplia en su tamaño desde los 2 centímetros hasta extenderse, de manera que recubre toda la superficie del hemitórax. Cambios histológicos y funcionales en EPOC. Van a haber 4 estructuras alteradas principalmente, las cuales son los bronquios, que va a generar una hipertrofia de músculo liso histológicamente. El impacto en la función va a ser de que va a generar una obstrucción del flujo aéreo, generando una mayor resistencia. Con los bronquiolos va a producir histológicamente una fibrosis peribronquial, que va a tener un impacto en la dificultad de la ventilación. Con el epitelio ciliado va a generar una destrucción del epitelio ciliado, lo que va a generar una acumulación de moco, es decir, un riesgo mayor a infecciones. Y por último, los alvéolos. Va a haber una destrucción de paredes alveolares, a esto se le conoce como enfisema, lo cual va a generar una reducción del área de intercambio gaseoso. Para el diagnóstico debemos realizar un examen físico. En este incluye una inspección que vamos a visualizar el tórax en túnel y el uso de los músculos accesorios, una auscultación. En este encontraremos sibilancias, roncos y disminución del murmullo vesicular. En la percusión encontraremos una hiperresonancia y en la palpación la reducción de las vibraciones vocales. Dentro del diagnóstico encontraremos exámenes como la espirometría, los volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Vamos a hablar sobre lo que es la espirometría. La espirometría es una prueba diagnóstica que se utiliza para evaluar la función de los pulmones y determinar el rendimiento de los pulmones. Este es un examen no invasivo y se realiza mediante un instrumento llamado espirómetro. Durante la espirometría se le pide al paciente que respire profundamente y luego exhale con fuerza y rapidez dentro del espirómetro. Los resultados ayudan a determinar la presencia y gravedad de esta enfermedad, así como a evaluar la respuesta a los tratamientos. Algunos de los parámetros medidos durante una espirometría incluye el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que indica la cantidad de aire que se puede expirar en el primer segundo de una expiración forzada, y la capacidad vital forzada, que representa el volumen total de aire que se puede exhalar después de una inhalación profunda. La relación volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada es la proporción entre estos dos, puede ayudar a determinar si hay una obstrucción en las vías respiratorias. Otros exámenes diagnósticos vamos a tener lo que son los exámenes de imágenes. Entre ellos tenemos la radiografía de tórax. En esta vamos a encontrar la hiperleucemia pulmonar, encontramos el corazón de gota y el botón aórtico prominente, el aplanamiento de los semidiafragmas, la horizontalización de los arcos costales, el aumento del espacio intercostal. Tenemos lo que es la tomografía torácica. En el caso de este ejemplo, encontraremos pequeñas bullas enfisematosas bilaterales anteriores y posteriores. Dentro de los cambios histológicos encontraremos un cambio centrolobulillar. En él habrá destrucción y dilatación de los bronquios respiratorios. En el pasinar encontraremos destrucción uniforme de la estructura alveolar. Y en el paraseptal una dilatación y destrucción de los espacios aéreos en la región subpleural y paraseptal. Además, encontraremos una inflamación crónica en las vías respiratorias, una hiperplasia de las glándulas submucosas y una fibrosis peribronquial. Clasificación de la gravedad de la limitación del flujo aéreo de la EPOC. Esta patología se clasifica en diferentes grados de severidad según criterios establecidos por el Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, o GOLD. Se determina principalmente por el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que se encarga de medir la cantidad de aire exhalado en el primer segundo de una expiración forzada. Los grados incluyentes son leve, moderado, grave y muy grave, que van de GOLD 1 a GOLD 4. Estos reflejan los distintos rangos de función pulmonar comprometida y los síntomas respiratorios presentes en ese estadio. Esta clasificación es crucial para guiar el manejo y tratamiento de los pacientes, adaptándose a las necesidades individuales de cada caso. Tenemos el tratamiento para el EPOC, que son dos. Los broncodilatadores, que es un medicamento que causa que los bronquios y los bronquiolos de los pulmones se dilaten, provocando una disminución en la resistencia aérea y permitiendo así el flujo del aire.
Un broncodilatador puede ser endógeno, es decir, que se origina dentro del cuerpo, o un medicamento que se administra con el fin de tratar dificultades para respirar, especialmente útiles para este tipo de enfermedad. También tenemos el tratamiento de corticosteroides, que son terapias médicas que utilizan medicamentos diseñados para replicar las hormonas corticosteroides naturales en el cuerpo humano. Estas sustancias tienen efectos antiinflamatorios y suprimen el sistema inmunológico, lo que hace útiles en una variedad de condiciones médicas como enfermedades autoinmunes, alergias severas, asma y, como en nuestro caso, la EPOC. Sin embargo, su uso prolongado conlleva riesgos y efectos secundarios significativos, por lo que siempre debe ser administrado bajo supervisión médica y siguiendo estrictamente las indicaciones del profesional de la salud.